Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también el resto del mundo, especialmente en los sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa a través de nuestras aplicaciones y plataformas digitales. Gracias a todos los que nos han acompañado durante tanto tiempo en esta etapa de EnQ. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, muy buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, Ramírez Molún. Gracias, amigos, porque están con nosotros. Qué bueno. Por supuesto, hablarles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, en este Día de Reyes, oficialmente Día de Reyes, aunque el feriado fue el pasado lunes, saludos a todos los que le dejaron. Aquí en Santiago no tenemos tradición de celebrar el Día de Reyes, pero sí en la región del Cibao hay algunos pueblos y provincias que celebran el Día de Reyes, como es el caso de específicamente la ciudad de La Vega, también la ciudad de Mao. Me dicen que en el sur y en el este celebran el Día de Reyes, no el Día del Niño Jesús como celebramos aquí en Santiago de los Caballeros. ¿Pasaron los Reyes por tu casa, Juan Sebastián, y te llevaron algún par de facturas? Sí. Porque por aquí pasaron, pero fue factura lo que trajeron. Por aquí también, y además de las facturas, me dejaron 2 cagarrutas de camello en la puerta. ¿2 qué? 2 cagarrutas de camello. Ajá. Sí. El dominicano tiene una expresión muy para eso, sí. Yo no entiendo lo que... ¿Y qué es una cagarruta? ¿Qué es eso? Es bueno lo que... ya. Las heces de los camellos, 2 cagarrutas de camellos. Pero déjame decirte una cosa. De conformidad con el valor histórico de la Epifanía, los presentes a los infantes deben ser otorgados en Día de los Reyes, de acuerdo al relato bíblico de la visita de los magos de Oriente, que no eran reyes ni eran magos. Y que se dice que eran 4, no 3. Bueno, no se sabe la cantidad, o sea, eso no está especificado en la historia bíblica. Pero de todas maneras, la Epifanía relata el encuentro de esos reyes o esos enviados de Oriente, que guiados por una estrella que tiene asidero en términos astronómicos, lo de la conjunción de esa estrella, porque la vimos aquí hace unos días, y se encontraron con el nacimiento del Mesías y le ofrendaron incienso, mirra y oro, que eran elementos de mucho valor para el comercio de la época. Y creo que entonces, o entiendo que históricamente, el momento del otorgamiento de los regalos a los infantes es la Epifanía de los Reyes. Aunque aquí, como en otros pueblos por costumbre, lo tenemos en el día de la Navidad. O sea, el que se señala como el nacimiento de Jesús, que tampoco es una fecha que tiene asidero histórico, que ha sido más una cuestión cultural. Bueno, parece ser que los Reyes les dejaron buenos números al gobierno al cierre del año 2020. Hoy se produjo la mayor fuente de información. Hoy vino desde la presidencia de la República o del área oficial, así como también del área judicial, pero hoy se realizó una rueda de prensa en el Palacio Nacional
con la presencia del presidente de la República para dar informaciones sobre el desempeño del gobierno dominicano durante el año 2020 recién transcurrido. En esa rueda de prensa el presidente destacó que sin dispendio ni corrupción se logró aumentar en salud, educación, viviendas y programas especiales. Se logró también cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal que equivale a un 7.7% del Producto Interno Bruto versus el presupuestado que era de 9.3%, lo que en términos absolutos significa una reducción de 77,000 millones de pesos. El mandatario destacó varias cosas del desempeño. Resaltó que la reducción fue posible debido al manejo proactivo tanto de las recaudaciones como consecuencia de la reactivación económica del último trimestre de 2020. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente en esta rueda de prensa con relación a ese aspecto de la reducción del déficit proyectado, las recaudaciones y también el desempeño del gobierno. Esto significa que hemos reducido el déficit en 77,000 millones de pesos. Esta reducción fue posible por el manejo proactivo tanto de las recaudaciones como consecuencia de la reactivación económica en el último trimestre del 2020, así como del control y focalización del gasto público, es decir, de una mejor calidad del gasto público. Por el lado de las recaudaciones, las mismas cerraron el año con un 3.75% por encima de lo estimado. Por el lado del gasto, la priorización y control de este permitió que en el 2020 el gasto público ascendiera a 978,000 millones, para una reducción preliminar con relación al monto presupuestado de 54,169 millones. Esta reducción, y esto es muy importante, que ustedes tomen nota, esta reducción del gasto no impactó nuestras prioridades de gobierno, las cuales fueron claramente establecidas en el presupuesto aprobado a principios de septiembre, ya que pudimos aumentar las partidas destinadas a la salud en 15,000 millones de pesos, a educación en 10,000 millones de pesos, en agua potable 3,200 millones de pesos, dándole más agua a 575,000 dominicanos, viviendas en 4,600 millones de pesos, seguridad ciudadana en 2,800 millones de pesos y protección social en 100,000 millones de pesos. No obstante esta reducción del déficit, extendimos los programas de apoyo a la población vulnerable durante la pandemia. Se prepararon las escuelas para un año escolar a distancia, a la vez que se dotaba al sector salud de los recursos necesarios para garantizar la atención sanitaria, incluyendo la inversión requerida para lograr que más de 2 millones de personas se afiliaran en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Señoras y señores, cumplimos con lo urgente y hemos transformado lo importante. Lo que hemos conseguido hasta ahora nos ha permitido dinamizar nuestra economía, sin desatender las necesidades de las personas vulnerables, lo que representa un avance sin precedentes en el proceso de consolidación fiscal del gobierno. Hemos priorizado las políticas que apoyan a las familias dominicanas, hemos controlado y supervisado cada peso del presupuesto y hemos impulsado la actividad económica. El cambio que prometimos de transparencia, eficacia y modernización de este país se está materializando. Bueno, esas fueron parte de las declaraciones que dio el presidente de la República en el día de hoy en esta rueda de prensa, que sí fue una rueda de prensa porque permitió algunas preguntas de los periodistas que estaban ahí en el Palacio Nacional, en el escenario donde se estaba llevando a cabo esta rueda de prensa. O sea que aparentemente el gobierno terminó mejor
lo que se había proyectado para el año 2020. No. Ajá. Si tú buscas los programas nuestros de finales del mes de julio del año pasado, tú verás cómo habíamos proyectado aquí exactamente un 7,7% de déficit fiscal. Exactamente la misma suma, que eso fue lo que proyectamos todos los que de manera u otra nos dedicamos a estudiar los efectos económicos y la economía del país. O sea, el pensar que íbamos a tener un déficit superior al 9% es una especie de mal de muchos, consuelo de tontos. Puede ser esa una expresión de tipo político por el del presidente, aunque nadie puede poner en dudas de que el esfuerzo que se ha hecho pues debe ser plausible. Pero el déficit proyectado fue desde un principio, desde mitad de año, estábamos estimando menos de un 8%. Y exactamente la misma cantidad. Si tú buscas los programas, te repito, de esa época, tú verás cómo coincidimos exactamente con eso. Y hay que recordar también que si bien es cierto que se aumentaron partidas a ciertos ministerios, eso obedeció al aumento de la deuda externa, que superó con creces la disminución del déficit fiscal comparado con el 9,3 que se esperaba. Incluyendo ese 9,3 y aún con la diferencia del 7,7, la deuda externa para subvencionar ese presupuesto lo superó en un 150%. Bueno, la verdad hay que decirla, pero había que endeudarse, no había otra vía tampoco, no podemos por esto culpar al gobierno. Había que endeudarse, pero hay que decir las cifras en la cruda realidad, porque no se puede ahora mismo, repito, atribuirle ninguna culpa al gobierno por el hecho del endeudamiento, porque eso era obligatorio. No había otro camino, pero hay que transparentar las cifras. Nunca se calculó, porque mira, los últimos 4 meses, no el último trimestre, los últimos 4 meses del gobierno, incluso el propio mes de agosto, empezó a mejorar el nivel recaudatorio del Estado, que ya venía en una curva dentro de lo negativo con ascendencia desde finales del mes de julio. De todas maneras, se aumentaron partidas, se ha reducido el gasto público. No creo que haya sido... Bueno, la reducción del gasto público, por lo que yo veo, que el presidente señalaba, habló de unos más de 54,000 millones de pesos, casi 1 millón de dólares, ¿verdad? 54,000 millones de pesos frente a lo que se había proyectado de gasto público del gobierno. Eso lo resaltó el presidente. Sí, pero él lo que dice es de lo que se estimó como ingresos en el presupuesto, tuvimos apenas una diferencia de 54,000 millones. Eso es cierto. Aún así, hubo un déficit pronunciado por encima incluso del nivel de endeudamiento. Pero eso es parte de los efectos económicos de la misma pandemia. Casi estamos hablando de 1,000 millones de dólares. Pero el actual presupuesto también debe ser revisado. Creo que vamos a empezar con la publicidad. Hay que concentrar la publicidad estatal en los planes de la educación, en la educación a distancia, a ver si podemos sacar la cabeza en eso, y en campañas de información, no en un contrato a un famoso programa de televisión de análisis de 7 millones de pesos. Porque eso no es ahorro en el gasto público. Publicidad de tipo mercantil en el Estado no es ahorro en el gasto público. Y acabo de ver con sorpresa un contrato de 7 millones de pesos que le dio obras públicas a una reconocida analista en unos programas de fin de semana para publicidad institucional. Eso no es ahorro. En momentos en los que hay que invertir es en publicidad educativa, en campañas educativas, en reforzar la educación a distancia. Eso no es calificando la inversión del gasto público. Mira, en la rueda de prensa también salió a relucir lo que fue el principal titular del periódico Diario Libre,
en el día de hoy en su edición impresa, donde se destacaba que la nómina de las distribuidoras de electricidad había aumentado unos 23,6 millones de pesos. Contrario a lo que había dicho el ministro de Energía y Minas, que había prometido sanear y reducir la cantidad de personal. Al presidente justamente se le cuestionó y parece que estaba preparado para una pregunta de esa naturaleza porque aportó datos que evidentemente eran datos suplidos por las distribuidoras. Ese titular daba cuenta del aumento de personal, aumento del costo de la nómina en las distribuidoras de electricidad, y el presidente también se refirió a eso en este sentido. Vamos a ver. Claro, a mí me sorprende un periódico de gran calidad, como es el caso de Diario Libre, que no haya consultado a los administradores de las sedes y al mismo ministro, porque los reportes que nosotros tenemos son diferentes. Hay 355 empleados menos que lo que lo encontramos. Pero más aún, en el gasto operativo, entre muchas otras cosas informaciones que va a dar, pero las adelanto hoy, ya que salió esa información, el gasto operativo en el trimestre mayo-junio fue de 12.3 millones de dólares mensuales, mientras que el promedio de ese gasto operativo agosto-octubre fue de 9 millones de dólares. Y antes de hablar sobre también niveles de eficiencia que hemos aumentado, aquí está el administrador de DESUR y el ministro de Energía y Minas. En EDESUR se encontraron 3.238 empleados y todavía no se ha empezado el proceso de eficiencia que estaba planificado a partir de enero. Sin embargo, en la gestión dice, que está aquí en el internet, dice 3.126 y es lo que se ha pagado, o sea que hay menos, lo que contradice el reporte de Diario Libre. Pero es bueno que se sepa, yo lo voy a adelantar aquí, que cada distribuidora tenía una nominilla. Una nominilla que en el caso de EDESUR, en marzo fue de 177 personas y todo eso se desmontó para octubre y se ha desmontado en todas las sedes. Por lo que le pedimos que cualquier información, como es normal, como lo han hecho en otras ocasiones, que se le permita a los funcionarios poder responder para quizás hay una información que no está incorrecta o que se ha informado no de la manera apropiada. Y más aún en el déficit financiero de las sedes se redujo de 907 millones a 800 millones, un ahorro de 100 millones. La deuda corriente con los generadores no supera los 30 días, por primera vez en la historia. Y la cobranza de las tres sedes aumentó en 150 millones de dólares. Esos son datos sumamente positivos y que en los próximos días, como dije, el Gabinete Eléctrico va a presentar al país, acompañado de otras informaciones que el país debe conocer. El país debe y necesita conocer. En general, las tres EDES, y aquí está el coordinador también conjunto, Andrés Astacio, las tres EDES tienen en conjunto 355 empleados menos que como se encontró. Pero más aún, de 4 consejos de directores, se fusionó en uno. Entonces, esos son los datos reales. Bueno, esos fueron los datos que aportó el presidente, pero hay que señalar
que Diario Libre hacía la salvedad de que los datos que estaba ofreciendo en la edición del día de hoy habían sido tomados del portal de transparencia de las distribuidoras de electricidad. Bueno, los datos que ofrece Diario Libre, nosotros los comprobamos y tuvimos acceso a las mismas nóminas. El presidente tiene razón en cuanto a la reducción de esos empleados, pero esos empleados no figuraban en la nómina oficial de las sedes. Eran, como él dice, nominillas que estaban offshore, estaban al margen y nunca aparecían en estas informaciones. Pero en la nómina oficial, a menos que no la corrijan, ha habido un aumento en la empleomanía a partir del mes de agosto. A menos que no sea una incorrección o una información que no se compadezca con la verdad, que esté reflejada en los estados de nómina de las sedes. Pero esas nóminas investigadas por Diario Libre, comprobadas por nosotros, son los que ofrece ese portal. El presidente puede tener razón, hemos reducido 356, pero estamos hablando de las nominillas. No sé, esto es otra cosa, esta es la nómina que aparece en el portal de transparencia. Entonces, bueno, me imagino que eso posiblemente sea una falta de comunicación al presidente. Tenemos que ir a publicidad un momentito, nos fuimos bastante lejos, pero regresamos en un minuto con más del contenido para esta noche aquí en Q. Por favor, quédese con nosotros.